Hola, soy Elke, soy fonoaudióloga. Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablarles sobre la comunicación, el lenguaje y el proceso de desarrollo esperado de un niño desde su nacimiento hasta los 5 años. Como ya sabemos, la fonoaudiología es un área que interviene en la comunicación, el lenguaje y el habla para que éste se dé de manera adecuada en su desarrollo. Por eso, para que puedas saber más sobre este mundo de la fonoaudiología y de la comunicación, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita para las notificaciones y me sigas en las redes sociales, Instagram y Facebook como Fonoelke. Bueno, volviendo a los conceptos. ¿Qué es la comunicación? La comunicación no es solamente hablar. La comunicación implica un montón de cosas más. Por ejemplo, nos comunicamos a través de los gestos, a través del cuerpo, a través de la escritura. Nos comunicamos de diferentes formas, como en plataformas virtuales, en persona, en fin, hay un montón de formas de comunicarnos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces le pedimos a los niños que hagan precisamente eso que no pueden hacer. Cuando quieren pedir algo y no saben decir la palabra, le decimos, a ver, decime, pedime, ¿cómo se llama? Repetí. Y el niño no puede. ¿Creen ustedes que si el niño pudiera ya lo hubiera hecho? Sí, ¿verdad? Para que un niño hable de manera adecuada, debe pasar antes por un montón de procesos, como por ejemplo, un niño que corre. El bebé no nace corriendo. El bebé primero endurece el cuello, se sienta, alrededor de los 6-8 meses gatea, más o menos a los 10 meses se para, alrededor de los 1 añito camina, un poquito más adelante corre, ¿sí? Debe pasar por un proceso madurativo que después le permita correr. Lo mismo pasa con el lenguaje y con la expresión del lenguaje, que es el habla. Un niño necesita de estas bases y necesita que estas bases sean sólidas para poder decir algo con una palabra. Estos prerequisitos del lenguaje son, por ejemplo, la atención. Y la atención no solamente hacia un objeto, sino también hacia la persona. Debe haber una intención de comunicarse con otra persona. Además, debe haber la espera de turnos, deben empezar los primeros balbuceos, los silabeos. Alrededor de los 1 año deben empezar la producción de las primeras palabras. Muchas veces me pasa que me dicen, mi niño a los 8 meses ya dijo su primera palabra. Y yo le digo a los padres, ¿cuál fue la primera palabra? La primera palabra fue mamá, mamá, mamá. No, esa todavía no es una palabra. Una palabra es considerada palabra cuando tiene un significado, ¿sí? Y cuando el niño es capaz de cortar la segmentación de la sílaba para decir algo que quiere expresar. Por ejemplo, mamá llamándole a la mamá, papá llamándole al papá. Luego dicen pan, agua, dame, vamos, vení, ¿sí? Esas son consideradas las primeras palabras. Más o menos a los 1 año y medio, a los 18 meses, un bebé puede decir entre 30 a 40 palabras. Y a las 50 palabras aproximadamente empiezan a unirlas para formar las primeras frases. Y así va desarrollando, va teniendo mucho más vocabulario hasta que a los 3 años aproximadamente logran 450 palabras. Y pueden hacer infinidad de combinaciones, pueden conjugar verbos, pueden usar bien los nexos que unen las palabras en las oraciones, pueden expresar todo lo que quieren a través del lenguaje verbal. Acompañado a todo esto va la maduración de los órganos que permiten producir los sonidos del habla. Estos sonidos del habla se llaman fonemas, ¿sí? Y requieren de un modo y punto articulatorio específico. ¿Qué significa esto? Que la lengua, el labio, la mandíbula, la mejilla, toda esta parte orofacial
necesita hacer un movimiento específico muy fino para que el sonido salga, ¿sí? Por ejemplo, la L, la M, ¿sí? Esta agilidad motora se va ganando a través del tiempo y llega a su finalidad más o menos entre los 5 y 6 años, cuando el niño logra la totalidad de los sonidos del habla y puede decir cualquier palabra sin tener errores. Por ejemplo, las palabras más complejas son aquellas que están combinadas con R o con L. PR, DR, TR, trabajo, brazo, o con L, PL, plato, ¿sí? Estas sílabas compuestas o sinfones son las últimas que se van desarrollando, en especial las que son con R, y son las que finalmente hacen que el repertorio fonético del niño esté completo. Como pudimos ver, hay un montón de cosas a tener en cuenta antes de pedirle al niño que repita o que diga una palabra. Aún así, aunque el niño pueda producir los sonidos del habla, muchas veces estas palabras no tienen significado y es por eso que los niños no las usan tanto. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes cantan una canción en un idioma que no hablan, en inglés. Logran cantar la canción de inicio a fin, pero esas palabras de la canción no les sirve para comunicarse con otra persona que sí habla inglés. ¿Por qué sucede esto? Porque la memoria auditiva y verbal nos permite recordar esa secuencia de sonidos que representa la palabra. Sin embargo, cuando esto no tiene significado, entonces no nos sirve. Por ejemplo, esta es una palabra, bolígrafo. Pero esta palabra bolígrafo tiene un montón de significado. Sirve para escribir, hay de muchos colores, no se puede borrar, se compra en la librería, es fino, no se dobla, en fin, una infinidad de significados que me permiten a mí, a la hora de querer decirlo, recordar y usar de manera funcional. Por eso, cuando un niño no habla mucho, cuando habla poquito o no habla, no es recomendable pedirle que digan la palabra. Primero, porque eso le va a generar una frustración, porque ellos, pese a que son chiquitos, se dan cuenta que es algo que les cuesta. Y si todo el tiempo le estamos pidiendo algo que ellos en este momento no logran hacer, entonces eso le va a generar una angustia y le va a generar mucha ansiedad, ¿sí? Entonces no recomiendo pedirle al niño que repita o que diga la palabra. Hay otros caminos para llegar al mismo resultado. Hay que empezar a trabajar desde la comprensión y desde preguntas que sean abiertas. Por ejemplo, si un niño quiere comer una manzana, ustedes generalmente le dicen, ¿quieres manzana? Ellos no dicen nada, o dicen sí, o simplemente llevan la manzana. Tienen que proponerle dos alternativas. ¿Querés manzana o querés cebolla? Eso le deja al niño con una tarea de decidir y darte a entender a vos cuál es la opción que él quiere. Puede hacerlo con gestos, puede hacerlo vocalizando los sonidos de esa palabra, puede hacerlo haciendo algún sonido que para él represente esa palabra, puede hacerlo de muchas maneras, pero va a tener que dar a entender que lo que quiere es la manzana y no la cebolla. Otra cosa importante en este punto es darle la opción correcta o la opción que sabemos que él quiere primero. ¿Por qué eso? Porque si dejamos la opción después, el niño simplemente puede repetir lo último que escuchó. Entonces no nos vamos a estar asegurando de que realmente él haya comprendido esa pregunta, ¿sí? Esa es una manera muy práctica que se puede hacer en casa, ajustando la manera en cómo nos dirigimos a los niños, que favorece ampliamente su desarrollo. Como en las últimas semanas tenemos más tiempo de compartir en familia debido a la emergencia sanitaria, podemos aprovechar este momento para jugar con los niños de modo diferente al que lo hacíamos antes. Por ejemplo, la mayoría de los niños tienen este tipo de juguetes en casa, como por ejemplo estos animales, ¿sí?
esta es una jirafita. Tengo mezclados aquí animales de la granja, como la vaca, animales de la selva, como la jirafa. Tengo, por ejemplo, árboles, también el corral para armar la casa de los animales. En fin, muchas de las familias tienen este tipo de juguetes en casa, pero no tenemos simplemente que darles estos juguetes a los niños y dejarles que jueguen solos, porque el proceso del juego se va a volver mucho más provechoso si nosotros intervenimos y le damos ideas y seguimos sus juegos y reforzamos las cosas que hacen y dirigimos ese momento de juego. Por ejemplo, podemos jugar a que la jirafa tiene mucha hambre y quiere comer las hojas del árbol. Entonces le acercamos a la jirafa, podemos hacer onomatopeyas. Las onomatopeyas son sonidos que representan las actividades, los animales o los sonidos del medio ambiente, etc. Una onomatopeya de comer sería ñam, 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 ñam. ¿Sí? Entonces tenemos que jugar con los niños e introducir toda esa riqueza de vocabulario que nosotros tenemos para darles a ellos como modelos. Sabemos que los niños aprenden por modelos y mediante la experiencia, así que los juegos son sumamente importantes y valiosos si lo que queremos es estimular el lenguaje y mejorar la comunicación y el aprendizaje en los pequeños. Así que podemos usar diversos animales como estos. Por ejemplo, aquí tengo la mamá de la jirafa y su bebé. Tengo, por ejemplo, insectos con los cuales se pueden hacer bromas. Se puede volver algo muy entretenido y divertido para los niños. A través de estos objetos también podemos trabajar la comprensión, ¿sí? Tomando en cuenta el punto que mencionaba anteriormente, que no es recomendable pedirles que repitan o que digan la palabra en caso de que eso es lo que les esté costando en este momento. Entonces, podemos estimular de manera diferente. ¿Cómo sería un ejercicio de comprensión? Podemos decirle: a ver, Juan, dame el animal que vive en la selva y tiene el cuello largo. Y le ponemos tres opciones: una jirafa, una oveja y un elefante. Entonces el niño te pasa la jirafa, ¿sí? O puede ser incluso un poquito más complejo. Ponemos el árbol y le decimos: uno de los animales que vive en la granja tiene mucha hambre y me dijo que quiere comer las hojas del árbol. Dale de comer las hojas del árbol al animal que nos da la leche. ¿Cuál sería? Sería la vaca, ¿sí? Hicimos una oración bastante larga con muchos elementos que, si el niño logra pasarnos la vaca, significa que realmente comprendió toda la secuencia de palabras que produjimos anteriormente. Asimismo, se puede hacer infinidades de juegos más siempre y cuando nos pongamos creativos y logremos reforzar y mantener la motivación en los niños. La motivación es una de las cosas más importantes que hay para el aprendizaje. Si a mí me pusieran en una clase de arquitectura en tercer año, yo no atendería, no me importaría y no aprendería nada, ¿sí? Lo mismo sucede con los niños. Si nosotros les presentamos algo que para ellos resulte repetitivo, aburrido, poco atractivo o que no comprendan, entonces ellos no van a recibir esa información. Por eso tenemos que asegurarnos de hacer juegos que realmente llamen su atención, les diviertan, les motiven, para que de esa manera generen recuerdos y generen aprendizaje, ¿sí? En los próximos videos voy a estar dando muchas más opciones de juego en casa para que puedas tener más ideas de cómo trabajar y estimular desde las cosas cotidianas y el día a día con tu niño o tu niña. Espero que este video te haya gustado, que te haya servido. Puedes dejarme un comentario sugiriéndome algún tema o haciendo alguna pregunta que con mucho gusto voy a estar mencionando en los próximos videos. Hasta pronto.